muy bienvenida. El título de su ponencia podéis verlo en el programa: Las mujeres como sujeto político feminista en la cuarta ola. Ayer arrancamos con este mismo concepto, la primera de las ponencias. Vamos avanzando en este camino de ir construyendo también este relato. Luisa es profesora titular de Filosofía en la Universidad de Madrid. Además, pertenece al Consejo del Instituto Universitario de Investigaciones Feministas y al Grupo de Investigación de Estudios Feministas. Y entre sus publicaciones, una vez más muy extensas, otra vez me vuelvo a quedar con la última, con esto de tirar del hilo más reciente. ¿Quién hay en el espejo, lo femenino en la filosofía contemporánea? En este marco de una teoría crítico-feminista ha publicado muchísimos artículos que esperamos y sabemos estarán también, subyacen a la tesis que hoy nos quería proponer. Las mujeres como sujeto político, político feminista, en esta cuarta ola. 45 minutos para la ponencia, Vale. 15 minutos para la charla. A ver, muchas gracias antes de nada por la invitación a estar en este curso, que estoy encantada de estar aquí en esta ciudad tan maravillosa, y agradecérselo especialmente a Macunde y la amabilidad con la que me han tratado. Y bueno, yo voy a hablar y me voy a intentar detener a los 45 minutos, si hace falta lo corto antes, hasta donde lleguemos. Pero quería hablar efectivamente de las mujeres como sujeto político feminista en la cuarta ola. Y para hablar de ello voy a empezar por hablar un poco, nada más, solo un poco, de cómo las mujeres han sido excluidas del pacto con el que se fundan las democracias modernas como sujeto político, para después centrarme en el sujeto político, en las mujeres como sujeto político feminista. Bueno, empezaría por decir que toda la filosofía social y todo el pensamiento político ha celebrado lo que fue el contractualismo del siglo XVIII como paso civilizatorio. ¿Qué significó ese paso? Ese paso significó acabar con el modelo político estamental, con el modelo medieval, que era un modelo que se basaba en la sujeción del pueblo al rey en el ámbito público y de los hijos e hijas, de la mujer, de los parientes, de los domésticos, al padre en el ámbito privado. Esa transformación que se dio en la modernidad significó arrebatar el poder al padre, al patriarca, y repartírselo entre los hermanos, conceptualizados como individuos libres e iguales. Y por esa innovación serán celebrados en la historia de las ideas pensadores como Locke y Rousseau, pensadores que vienen a considerarse los padres de la democracia moderna. Bueno, yo en este tema que ya he tratado, llevo un tiempo tratando sobre el sujeto político, empiezo por aquí, por el contractualismo, porque quiero señalar cómo ni el pensamiento político ni la filosofía social parecían discutir este relato de la modernidad, ¿no? De la modernidad ilustrada. Hasta que en 1988 aparece una teórica feminista que se llama Carol Pateman y ejerce lo que podemos decir, como lo señala Amelia Valcárcel, que es el feminismo como filosofía de la sospecha. ¿Qué hace Pateman? Pateman sospecha que hay una mitad de la historia que no se ha contado. Porque ella se pregunta, ¿por qué cuando se llega a la firma del pacto social las mujeres están excluidas de ese pacto como sujeto político? Y su respuesta es muy clara. Ella dice, las mujeres están excluidas de ese pacto porque las mujeres ya estaban excluidas de antemano. Eso significa, y esa es la tesis central de Pateman, que previamente al contrato social se habría establecido un contrato sexual. Un contrato sexual por el cual los hombres pactan el acceso sexual al cuerpo de las mujeres, pactan su sujeción al ámbito privado doméstico y pactan dejarlas totalmente fuera del ámbito público-político. Y eso significa también que cuando se da el paso a las democracias modernas, el patriarcado no desaparece, sino que se transforma. Se transforma de un patriarcado estamental o medieval
a la forma del patriarcado moderno que Peitman llama el patriarcado fraterno, el patriarcado entre fraters, entre hermanos, entre iguales. Y eso significa, además y sobre todo, que los individuos libres e iguales que sellan ese pacto son solo los varones. Y efectivamente son solo los varones, aunque se quiera ocultar y encubrir la exclusión de las mujeres del pacto social, utilizando en la narración una categoría que en apariencia es sexualmente neutra, como es la categoría de individuo, como si incluyera a las mujeres. Pero dice Peitman, detrás del individuo siempre hay un varón. De modo que podemos decir que ya con el pensamiento moderno, a partir de la Ilustración del 18, las mujeres quedan fuera del contrato social como sujeto político y quedan sometidas o sujetas al contrato sexual. Peitman lo dice de la siguiente manera, dice: el contrato originario es un pacto sexual social, pero la historia del contrato sexual ha sido reprimida. La desaparecida mitad de la historia señala cómo se establece una forma específicamente moderna de patriarcado. La nueva sociedad civil creada a través de un contrato originario es un orden social patriarcal. Bueno, y si es un orden social patriarcal, entonces lo que está claro es que la consigna ilustrada de igualdad se ve impugnada en sus pretensiones de universalidad. Porque, como ya lo vieron las feministas ilustradas, no contempla a las mujeres como iguales. Así que Peitman se pregunta, ¿cómo incluir a las mujeres en esa consigna de igualdad, que es la consigna con la que nace el feminismo? Bueno, para hacerlo, el feminismo ha tenido que impugnar la democracia como democracia excluyente y ha tenido que radicalizar la exigencia de que las mujeres fueran consideradas sujetos políticos. Y en ese sentido podemos decir que el feminismo se ha convertido en su dilatada historia de más de 3 siglos en un proyecto de emancipación de todas las mujeres, digamos, en principio, grosso modo, más allá de sus diferencias entre ellas. La pregunta será, ¿quién es el sujeto político de ese proyecto de emancipación? O, reformulando la pregunta de una manera que nos interesa más, ¿puede articularse un sujeto colectivo mujeres fuerte y empoderado a pesar de sus diferencias entre ellas? Esta será la pregunta, ¿no? Porque hay una activista y teórica feminista italiana que nos dice que hoy las mujeres, muchas mujeres han comenzado a pensar en sí mismas como sujeto político de liberación porque han reconocido que su principal característica común es la opresión. Pero para reconocernos como sujetos políticos de liberación, como lo dice Cirilo, las mujeres no hemos tenido que empoderarnos. Del empoderamiento no voy a decir gran cosa, ya ha hablado Yone bastante de él, simplemente señalar que se vincula con una red feminista en los años 80 en la India, por primera vez su utilización, que después en la tercera conferencia mundial de Nairobi en 1985 se habla del empoderamiento como estrategia de las mujeres del sur para remover las desigualdades de género, y que por fin en la cuarta conferencia internacional de mujer en Beijing en 1995 se adopta el empoderamiento como una de las estrategias para conseguir la igualdad de género. Me interesa señalar que en términos generales el empoderamiento se entiende como un proceso por una parte individual, y es el proceso por el que una mujer toma conciencia de sus derechos y a partir de ahí consolida su poder, su autoestima y su autonomía. Se puede entender así. Pero el empoderamiento también se puede entender en un sentido colectivo. Y en ese sentido colectivo se trata de aunar las subjetividades femeninas para organizarse en su lucha por sus intereses de género y remover las desigualdades en todos los frentes, en el frente político, social, cultural, económico, etc. Y este sentido colectivo de feminismo es el que podemos nombrar, este sentido colectivo de empoderamiento podemos nombrarlo también como feminismo. De modo que lo que me interesa señalar es que feminismo y empoderamiento van de la mano, no pueden entenderse aisladamente y van de la mano en una historia que tiene ya más de 3 siglos, desde las empoderadas mujeres ilustradas del siglo XVIII hasta las grandes y masivas y empoderadísimas movilizaciones del pasado 8 de mayo.
Pero el empoderamiento lo es de un sujeto. En este caso me voy a referir al sujeto mujeres y voy a hablar del sujeto mujeres como sujeto político del feminismo en esta cuarta ola. Bueno, hay que empezar por decir que si hablamos de una cuarta ola estamos hablando de algo que es reactivo, porque toda ola es una reacción, es un impulso hacia adelante, es un avance frente a un repliegue, ¿no? De manera que si hablamos de la cuarta ola feminista, estamos hablando precisamente de ese impulso, de ese avance, de esa reacción frente a lo que sería la contrarreacción patriarcal. Si hablamos de cuarta ola, además, lo que está claro es que nos estamos refiriendo a que hay tres olas anteriores, ¿no? Yo no me voy a detener en estas tres olas, pero sí quiero situarlas un poco, siguiendo la periodización que hemos aprendido de filósofas como Amelia Valcárcel o Celia Moros. Dicho muy rápidamente, la primera ola es la que se corresponde con el feminismo ilustrado, que se da en la segunda mitad del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII. Esta primera ola reivindicó la incorporación de las mujeres a la consigna de igualdad y entendió fundamentalmente que esa incorporación pasaba por el acceso de las mujeres a la educación. Bueno, figuras emblemáticas que conocemos de esta primera ola serán Olympia de Gouges o Mary Wollstonecraft. La segunda ola, muy rápidamente, se inicia en 1848 y se extiende hasta 1948. Es el episodio sufragista, es decir, el episodio por la conquista del voto femenino en una agenda más amplia de reivindicación de derechos políticos, educativos y civiles. Bueno, esta segunda ola se abre con la declaración de Seneca Falls, precisamente de 1848, que es una declaración por los derechos políticos de las mujeres y que fue el acta fundacional del sufragismo y, como digo, se extiende esta segunda ola durante casi 100 años. La tercera ola la vincularíamos con el neofeminismo de los años 60 y 70 del siglo XX y concretamente con el feminismo radical. Y esta tercera ola se va a dar cuando el feminismo comprueba que aunque se han conquistado algunos derechos, como el derecho al voto, el acceso a la educación o el acceso a algunas profesiones, no a todas, que aunque se han conquistado estos derechos, el feminismo comprueba que las mujeres siguen siendo excluidas en el orden público y en el orden privado. Los fermentos teóricos de esta tercera ola están en la famosísima y monumental obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, ¿no? Y esta tercera ola tiene figuras destacadas, como por ejemplo Kate Millett. Kate Millett, que resignifica conceptos que hoy todavía utilizamos en el bagaje feminista de análisis, como es el concepto de género o el concepto de patriarcado. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si llegamos a la cuarta ola, llegamos a algo que es la herencia de estas olas anteriores, que no podría darse sin ellas, ¿no? Pero yo diría que para delimitar siquiera si esta cuarta ola se está produciendo o no, tendremos que preguntarnos varias cosas. Tendremos que preguntarnos qué impulsa esta cuarta ola, cómo se expresa y quién es la protagonista. Yo voy a hablar un poco de qué impulsa esta cuarta ola y cómo se expresa, y me voy a centrar, como es la intervención que he propuesto, en el quiénes la protagonizan, es decir, en lo que serían las mujeres como sujeto político de esta cuarta ola. No sé si voy bien, voy deprisa, voy... Bueno, vamos, ¿no? Bueno, en cuanto al qué, que la impulsa. Yo diría que después de las grandes conquistas feministas, lo que hoy está sacando a las mujeres a la calle y está haciendo del feminismo un auténtico movimiento de masas es, no diría que solo, por supuesto, pero sí de una manera bastante central, una auténtica rebelión, una auténtica insurrección contra la violencia sexual. Se puede decir que efectivamente se está dando un movimiento de masas contra la pervivencia y el recrudecimiento de esa violencia. Hay que aclarar de inmediato que al hablar de violencia sexual no estamos hablando de violencia sin más. Estamos hablando de una forma de agresión que está tan enraizada en nuestra cultura que es percibida como el orden natural de las cosas.
o incluso que a veces ni siquiera es percibido. La primera teórica feminista que yo he detectado que habla de esta violencia sexual como terrorismo sexual es una norteamericana que se llama Carol Sheffield, que lo dice ya en 1992. Y Sheffield dice que este terrorismo sexual es, ella dice, poder sexualmente expresado. Y dice que se expresa de muchas maneras, que se expresa como violación, como acoso, como maltrato, como asesinato, como pornografía, como prostitución, como trata, etc. Por tanto, si nos preguntamos en relación al qué de esta cuarta ola, qué es lo que la impulsa, yo diría que en resumen es una auténtica rebelión contra lo que creo que se está configurando como el nuevo paradigma del patriarcado, que podríamos decir que es el patriarcado violento en sus muchas formas de expresión. Bueno, si nos preguntamos por el cómo se expresa esta cuarta ola, yo empezaría diciendo que el feminismo ha aglutinado a muchos sectores sociales y a muchas mujeres jóvenes que hoy se levantan contra esta violencia sexual. Pero de lo que se trataría es de que estos sectores sociales y estas mujeres dieran el paso del rechazo a la conciencia crítica. Es decir, que no se quedaran simplemente en condenar los efectos de esta violencia, sobre todo sus efectos más cruentos, como son los asesinatos de mujeres, sino que tomaran conciencia de que esta violencia es estructural al sistema patriarcal. En esta nueva ola, si se está dando, yo diría que se está poniendo en primer plano de nuevo la reclamación de la igualdad de las mujeres. Pero se trata no solo de una igualdad política y social, que también, sino además de una igualdad económica. Porque hoy el feminismo, en una gran parte, y yo diría sobre todo que el feminismo joven, es un feminismo anticapitalista. Es decir, es un feminismo que entiende que el sistema patriarcal y el sistema neoliberal se coimplican y se retroalimentan. De manera que en estos levantamientos contra la violencia patriarcal está primando un paradigma de igualdad en su sentido más profundo, político, social, pero también económico. Una de las teóricas que más ha hablado de igualdad como requisito para que se lleve a efecto una justicia de género ha sido la norteamericana Nancy Fraser. Nancy Fraser habla de que tiene que haber dos paradigmas para que se lleve a efecto esta justicia de género. Ella habla del paradigma de la redistribución y el paradigma del reconocimiento. Es decir, por un lado, lo que sería la reclamación de igualdad y por otro lado, el reconocimiento de las diferencias. Y ella remarca que estos paradigmas son indisociables. Dice, en vez de asumir uno de estos dos paradigmas excluyendo el otro, propongo que desarrollemos lo que yo llamo concepción bidimensional de la justicia. Una concepción bidimensional considera la distribución y el reconocimiento como perspectivas diferentes de la justicia y dimensiones de la misma. Sin reducir una dimensión a la otra, incluye ambas en un marco superior de referencia. Lo que Fraser dice es que la justicia, y en concreto para nuestro caso la justicia de género, tiene que atender a estos dos caras o a estos dos paradigmas. Uno es el paradigma de la redistribución, es decir, es el que responde a la reclamación de igualdad y del reparto de recursos y de las riquezas entre los sexos. Y en este sentido, dice Fraser, el feminismo tiene que ser un proyecto de transformación político-económica de la sociedad. Una transformación para acabar con la desigualdad de poder y de recursos entre hombres y mujeres que tiene su origen en la división sexual del trabajo. Pero, dice Fraser, después el feminismo miró a otro paradigma, a lo que llama el paradigma del reconocimiento, y este paradigma se traduce en evaluar en positivo, en reevaluar todo lo considerado femenino. Ese paradigma se habría abierto, según Fraser, fundamentalmente con el pensamiento de la diferencia sexual, cuando se reclama el ser mujer como esencialmente diferente del ser hombre, eso en los años 70-80, y después en los años 80 ese paradigma del reconocimiento se habría aplicado al reconocimiento de las diferencias entre mujeres.
Bueno, es decir, lo que Fraser nos está diciendo es que el paradigma de la redistribución es el que propone una transformación económico-política de la sociedad. Y ella dice que es el que primó en la primera fase del feminismo contemporáneo, es decir, en los años 60 y 70 del siglo XX, cuando el feminismo se vinculó a otros movimientos sociales emergentes, como el movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana o el movimiento por la objeción de conciencia frente a la guerra de Vietnam. Y que el paradigma del reconocimiento es más reciente, que no se trata de proponer una transformación político-económica, sino un cambio cultural. Un cambio cultural que viniera a revalorizar las diferencias entre mujeres, diferencias locales, culturales, raciales, de preferencia sexual, etc. A partir de ahí, Fraser dice que lo que ocurrió es que a partir de los años 80 se impuso el paradigma del reconocimiento de las diferencias en el feminismo. Esto es lo que Rosa Cobo ha dicho en alguna ocasión, que el feminismo se miró hacia adentro. Efectivamente, el feminismo se miró hacia adentro y reconoció la diversidad entre mujeres por razón de raza, de clase, de preferencia sexual, etc. Esto ocurrió sobre todo cuando el feminismo chicano, lesbiano y negro impugnó al feminismo hegemónico, porque no representaba sus diferencias y porque era un feminismo que se centraba en la mujer heterosexual, blanca y de clase media. Y a partir de ahí, Fraser dice que el feminismo quedó, ella dice, atrapado en la órbita de la política de la identidad. Y ella dice que quedó atrapado porque el paradigma del reconocimiento de las diferencias eclipsó, a su juicio, las urgencias de la igualdad. Es decir, eclipsó el paradigma de la redistribución. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque a partir de ese predominio del reconocimiento de las diferencias entre mujeres en el feminismo contemporáneo, se plantea un problema claro, y es cómo reconocer las identidades que se presentan como diversas. Es decir, cómo evaluar las diferentes diferencias. La propia Fraser nos dice que no todas las diferencias deben ser reconocidas. Es decir, que no todo vale, dice ella. Y que hay que rechazar aquellas diferencias que fomentan la subordinación o que implican desigualdad. Fraser en concreto lo que dice es que hay que orientarse a un reconocimiento crítico, le llama, que nos permita distinguir entre las diferentes diferencias para poder rechazar aquellas que, como digo, colaboran a la opresión y a la desigualdad y en ese sentido no son favorables para las mujeres. Pero el problema de qué hacer con las identidades diversas, qué hacer si reconocemos las diferentes diferencias entre mujeres, abre otro problema también importante, y es ¿qué hacemos con el sujeto político del feminismo? Esto es precisamente de lo que voy a entrar ya a hablar directamente, que sería atender, como he dicho, no al que impulsa la cuarta ola y cómo se expresa, sino quién es la protagonista. Bueno, hay quien defiende que estaríamos ante una cuarta ola que se caracteriza porque el sujeto político del feminismo habría cambiado. Estas propuestas se vinculan fundamentalmente con las tesis de la filósofa norteamericana Judith Butler, en particular unas tesis que tuvieron gran impacto en 1990 cuando aparece su libro El género en disputa. En esta obra, En el género en disputa, Judith Butler, entre otras muchas cosas, claro está, va a defender que toda identidad es normativa y excluyente. ¿Por qué? ¿Por qué toda identidad es normativa y excluyente? Porque toda identidad establece unas normas a las que hay que ajustarse para pertenecer a esa identidad y deja fuera todo lo que no se ajusta a esas normas. Y en ese sentido propone que toda identidad tiene que ser susceptible de ser deconstruida. Y esto se aplicaría también a la identidad mujeres, que como toda identidad es normativa y excluyente. Butler dice que
la identidad mujeres, en nosotros feminista, es siempre y exclusivamente una construcción fantasmática, que tiene sus objetivos, pero que rechaza la complejidad interna y la imprecisión del término y se crea solo a través de la exclusión de alguna parte del grupo al que al mismo tiempo intenta representar. Si seguimos el razonamiento de Butler, hablaríamos de que hoy estamos en un momento de posfeminismo, donde el sujeto político ya no serían las mujeres, sino un sujeto en coalición de identidades contingentes y variables que se alían en su resistencia al orden heteropatriarcal, es decir, identidades transexuales, transgénero, bisexuales, etc. Pero hay quien, lógicamente, ve un peligro en estas propuestas que considera propuestas posmodernas, y así, por ejemplo, la filósofa también norteamericana Sheila Benjamin le contesta a Butler que si deconstruimos la identidad mujeres, si prescindimos de nosotros feministas, nos quedamos sin un sujeto político que pueda llevar adelante el proyecto de emancipación que el feminismo es. De hecho, Benjamin se pregunta cómo sería posible pensar siquiera un proyecto de emancipación sin un sujeto que lo asuma. Y en ese sentido, ella escribe que frente a nuestras propias historias, las mujeres, estamos en posición de autor y personaje a la vez. Quiero preguntar cómo sería incluso pensable, de hecho, el proyecto mismo de la emancipación femenina sin un principio regulativo de acción, autonomía e identidad. Es decir, lo que Benjamin está preguntando, y se lo está preguntando directamente a Butler, es si es posible siquiera un proyecto feminista sin ese principio de acción, autonomía e identidad, como dice, que es precisamente el sujeto político. Bueno, pero este debate no se ha cerrado, este debate queda abierto y seguimos planteándonos cómo pensar a las mujeres como sujeto político del feminismo. A mi juicio, esto es ya una opinión personal, el feminismo tiene que seguir manteniendo el sujeto político mujeres. Si no como una identidad esencial, es decir, si no como una esencia, si al menos como una identidad estratégica, le podríamos llamar. ¿Qué quiero decir con esto de identidad estratégica? Quiero decir algo parecido a lo que apuntaba la filósofa Rosa María Rodríguez Magda en 1999, cuando ella, estudiando a Foucault, decía que ser mujeres tendría que consistir en ser varias y diversas cuando se nos quiere adscribir a una misma identidad de género, es decir, cuando se nos quiere estereotipar y hacer idénticas, pero saber ser una y la misma cuando se nos quiere anular. Rosa María Rodríguez Magda lo dice así, dice: las mujeres desde su lugar, su cuerpo, su carne, su perspectiva, sus relaciones, pueden y deben asumir una materialidad específica, pero también una identidad singular y múltiple, conjugar la fragmentación con la pluralidad, ser varias cuando se nos quiera adscribir a una identidad preestablecida y ajena, una y definida cuando se nos quiera anular. Y concluye que las mujeres, dice Rosa María Rodríguez Magda, las mujeres somos algo menos que una esencia, pero algo más que un nombre. Bueno, esta identidad estratégica mujeres a la que me refiero permitiría hablar de un sujeto político feminista junto con todas las resistencias al orden heteropatriarcal, con las resistencias transexuales, bisexuales, transgénero, etc. Pero, a mi juicio, no se trataría de prescindir del sujeto mujeres y disolverlo en estas otras colectividades. ¿Por qué? Porque lo que sí me parece urgente es que con las masivas movilizaciones feministas hoy en la calle, con esta cuarta ola en puerta, repensemos el sujeto político del feminismo. Y pensemos que no es conveniente que se quiera usurpar el sujeto a las mujeres, precisamente ahora cuando la lucha feminista más necesita de un sujeto fuerte.
Un sujeto que además tiene que llevar adelante un proyecto que es muy fácil de enunciar, pero que sabemos que es dificilísimo de hacer, como es erradicar el patriarcado. Y que lo tiene que hacer además a escala planetaria, a escala transnacional, reconociendo desde luego las diferencias entre mujeres, como ya he dicho, locales, culturales, raciales, de preferencia sexual, etc. Pero a mi juicio, reconocer esas diferencias no implica que no podamos seguir hablando de las mujeres como sujeto político del feminismo. No implica tampoco que tengamos que hablar de que estamos en un momento de posfeminismo o incluso hablar de la posmujer como hacen algunos discursos actuales. Yo creo que no estamos en condiciones de hablar de tanto pos, como ya lo he dicho en alguna ocasión, cuando no estamos en condiciones todavía de hablar de un pospatriarcado. Bueno, creo que me da tiempo a continuar haciendo ya en el tramo final unas reflexiones de por qué soy tan crítica con estas nuevas propuestas del sujeto feminista, que son propuestas que se vinculan a la denominada teoría queer. Bueno, sabemos que la teoría queer se consolida en los años 90 en Estados Unidos, a partir de los análisis feministas y de las reivindicaciones de los grupos LGTB de ese momento. Dicho de una manera muy breve, casi de una manera chusca, la teoría queer lo que plantea es impugnar el orden de género dominante. Es decir, lo que plantea es impugnar el sistema heterosexual y declarar su resistencia a lo que denomina el heteropatriarcado, el sistema de dominación heterosexual. A partir de aquí se propone un nuevo sujeto. Un sujeto que uno de los teóricos más destacados en España de la teoría queer, que es Javier Sáez, ha definido como multitudes queer, y que nos dice que sería definible como aquello que es más que la suma de gays y lesbianas. Incluye a estos y a muchas otras figuras identitarias construidas en ese espacio marginal, transexuales, transgénero, bisexuales, etc., a la vez que se abre a la inclusión de todas aquellas que pudieran proliferar en su seno. Bueno, ¿por qué creo que hay que ser al menos cuidadosas o recelosas o practicar la filosofía de la sospecha con estas propuestas, sobre todo cuando se presentan como el recambio del sujeto político feminista mujeres? Casi todos los teóricos queer resaltan la crisis del feminismo como una de sus herencias fundamentales. Y al hablar de esa crisis se refieren, como ya he dicho antes, a cómo en los años 80 el feminismo lesbiano, negro, chicano impugnó el feminismo hegemónico porque no representaba sus diferencias y, como he dicho también, era un feminismo que se centraba en las mujeres blancas, heterosexuales y de clase media. A partir de ahí, a partir de los años 80, el feminismo efectivamente se diversifica y se fragmenta tanto como las propias variables sociopolíticas con las que actúa. Eso significa que hablar de feminismo a partir de ahí será hablar de raza, de etnicidad, de alternativas verdes o ecológicas, de grupos de mujeres negras chicanas y grupos de mujeres emigradas en general, de preferencias sexuales, y comprender que todo eso compone una red de variables que lógicamente diversifica los intereses de las mujeres según en qué relación se sitúen con cada una de estas variables. Pero creo que no hay que confundir un espectro diversificado como este con algo que viniera a significar el declinar, el ocaso, el fin del pensamiento y del movimiento feminista. Creo, más bien, que de lo que se puede hablar es de un enriquecimiento del feminismo. Un enriquecimiento por el cual, a partir de los años 80, este abre su mirada a una pluralidad de realidades. En cuanto a la tesis de que las categorías de género, masculino, femenino, hombre, mujer, son un constructo histórico-social, esta tesis no se inicia, como a menudo se nos quiere hacer creer, recientemente. Esta tesis está firmemente arraigada en el feminismo contemporáneo, que además ya analiza cómo estas categorías de género sirven para estructurar las relaciones de desigualdad entre los sexos. Incluso, tal y como yo lo leo, entiendo que la idea de que el sexo ya está culturalmente connotado
es algo que tiene ecos en el famoso lema de Simone de Beauvoir, cuando nos decía que la mujer no nace, sino que se hace. De modo que yo creo que la concepción de la sexualidad, y concretamente de la sexualidad femenina como un constructo de poder e histórico-social, está ya de lejos en el feminismo contemporáneo, y con ello no vamos ahora a descubrir el Mediterráneo. Además, creo que a partir de ahí, reclamar como objetivo reivindicativo el reconocimiento de las sexualidades denominadas no normativas, como he dicho, transgénero, transexuales, bisexuales, etc., no es igual a anunciar un proyecto feminista completo. Porque, como lo hemos visto con Nancy Fraser, el feminismo no es solo un reconocimiento de las diferencias, en este caso sexuales, sino que también es, y lo es fundamentalmente, un proyecto de redistribución de los recursos y de las riquezas. Y solo desde ahí sería posible hablar de un proyecto feminista completo. Dicho de otra manera, centrar el foco de la reivindicación en el reconocimiento de las reclamaciones de libertad sexual no será suficiente para impugnar el patriarcado como sistema de dominación global o total. Porque entender el patriarcado, a mi juicio, solo como heteropatriarcado es algo reductivo. Porque el patriarcado, además de un sistema de dominación sexual, que lo es también un sistema de dominación económica, política y cultural, y el feminismo tiene que impugnar al patriarcado en toda su complejidad. Pero hay quien ha afirmado que desde las posiciones recientes en el feminismo no se puede protagonizar una lucha de transformación política y económica del patriarcado. Esto, por ejemplo, es lo que dice una estudiosa reciente de la teoría queer que se llama Susana López Penedo, que nos dice que esta teoría es heredera de su tiempo posmoderno y que sigue dentro, dice ella, de la ideología neoliberal. Concretamente, Susana López Penedo dice: la teoría queer es, sin lugar a dudas, como toda producción social, heredera de su tiempo. Hija de la posmodernidad, ha generado una serie de discursos que reflejan y a la vez refuerzan los lugares comunes de la ideología neoliberal que ha dominado en las 3 últimas décadas. Bueno, esto es tanto como decir que efectivamente esta teoría refuerza el neoliberalismo porque se queda en la reclamación de poder elegir libremente en el campo de la sexualidad, como si además esto fuera una elección que puede ser libre e individualmente elegida. Y con eso, según Penedo, sigue dentro de la idea de libertad que el neoliberalismo nos quiere vender. Yo ya voy acabando, porque solo me queda hacer una última consideración que recojo de todo lo dicho y que nos lleva de nuevo a la idea de las mujeres como sujeto político del feminismo, que es el meollo de esta intervención. Bueno, yo creo que no podemos permitir que se siegue la hierba bajo nuestros pies y que se quiera prescindir del sujeto mujeres como sujeto del feminismo, justo ahora cuando el feminismo está volviendo a ser un movimiento emergente. Las mujeres tienen que ir de la mano de las reclamaciones de las sexualidades denominadas no normativas, que también están embarcadas en su lucha contra el orden heteropatriarcal, contra el orden heteronormativo. Pero además creo que en un mundo, en un proceso galopante de globalización neoliberal, las condiciones materiales de vida de muchas mujeres en nuestro mundo exigen todavía pensar el feminismo como un proyecto de emancipación social, político, cultural, económico e incluso personal. Y para ese proyecto se necesita, creo hoy, un sujeto fuerte, un sujeto mujeres, que a pesar de sus diferencias, que nadie va a negar, indudablemente que las tienen, tengan objetivos políticos comunes. Y las mujeres tenemos objetivos políticos comunes, porque las mujeres padecemos dominaciones comunes en tanto que mujeres. Bueno, en definitiva, y por decirlo muy brevemente,
yo repetiría algo que creo que tengo claro, y es que defender que se deconstruya hoy el sujeto mujeres y prescindamos de él como sujeto político del feminismo, yo creo que solo puede venirle bien a los intereses del patriarcado. Muchas gracias. Bueno, badakizu nola funtzionatzen duen, parte hartu nahi baldin baduzue, eskatu mikrofonoa hor emango digute, espero dugu parte hartzea. ¿Joni? Un segundo. Sí, igual te acercamos el micrófono porque como están también grabándole... Sí. Gracias. Muchas gracias, Luisa, por tu lectura, que ha sido muy sugerente. Has abierto un montón de pistas sobre las que indagar y has dejado, yo creo, muy claras algunas cuestiones para iniciar pactos, para iniciar diálogos. Y a mí personalmente me has dado nuevas lecturas también que no conocía, así que te agradezco mucho la lectura y el trabajo que nos has ofrecido. Quería hacerte una pregunta concreta en relación a la lectura de la cuarta ola, y has dicho, ¿no?, cómo se expresa esta cuarta ola, que has hablado de la centralidad, de los aspectos económicos en los discursos, y aquí comparto contigo la lectura que haces sobre la presencia de la crítica al modelo económico, porque entrar a discutir participación ciudadana o cualquier tema es entrar a discutir economía, es entrar a discutir el modelo económico, ¿no? O sea, esa cuestión yo creo que sí que está al menos más visible, no es generalizada, pero sí está más visible, y comparto contigo. Y aquí la duda que tengo, a lo que últimamente estoy dando vueltas, es cómo ves la capacidad que tiene la crisis de los cuidados, o el discurso de la crisis, que va de la mano de esa lectura anticapitalista, para movilizar, para acercar a nuevas a personas que tienen intereses similares o preocupaciones similares y que quieren aportar a la lucha feminista. La pregunta concreta sería: ¿crees que la crisis de los cuidados, enunciarla, ¿no?, los lemas que vemos, las cargas de las manifestaciones de la Suiza, queremos la carga mental, una distribución de la carga mental también, ¿no? Esto pone en el centro la reproducción y la producción, este debate de diferentes formas, y ¿crees que hay alguna virtud en que, alguna posibilidad en eso, en trabajar las alianzas desde esa temática concreta de la crisis de los cuidados para gestionar las diferencias entre nosotras que hay, que son de generación, de mil cosas, pero que ahí comparto contigo la lectura que has ofrecido? Ese es el tema. Gracias. Sí, vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que la crisis de los cuidados puede ser una de las cosas que unifique los diversos intereses, y por tanto hay que ponerlos en el centro, como se puso, por ejemplo, en la huelga del 8 de marzo. Yo creo que era uno de los aciertos. Porque además, efectivamente, el feminismo el que yo veo es más bien un feminismo anticapitalista. A mí me sorprende, por ejemplo, me llama la atención que muchas mujeres jóvenes están llegando a la crítica al capitalismo por el feminismo. Es decir, que no están llegando, como llegábamos nosotras, por partidos de izquierda, lecturas marxistas y tal, sino que están llegando desde la crítica feminista, que ve cómo el neoliberalismo las convierte en objeto, convierte su cuerpo en objetos, y en ese sentido también están tomando conciencia de los cuidados, de la necesidad de poner los cuidados en el centro, y eso es algo que yo creo que puede, por supuesto, unificar diferentes intereses sociales y diferentes protagonistas de esa lucha feminista.
Lo que pasa es que sí creo que esa crisis de los cuidados que se puso en el centro también en el 8 de marzo, no está en este momento unificando tanto como lo que he dicho que es la lucha contra la violencia sexual. Es decir, yo creo que ahora el pegamento, por decirlo así, que ha hecho del feminismo un movimiento de masas está siendo el de la violencia, lo cual no quiere decir que esos otros temas no sean importantes y haya que ponerlos en el centro, pero de alguna manera como que vienen después, por decirlo así, por los hechos mismos, ¿no? Pero vamos, yo estaría totalmente de acuerdo en que es necesario poner en el centro la crisis de los cuidados y el modelo. Eso ataca, como dices tú muy bien, el modelo político-económico en el que nos movemos, por supuesto. Por las dos, efectivamente. Vamos a seguir con la presidenta, nos viene también por aquí. Sí, hola, buenos días, Luisa. Sí. Primero, un orgullo, o sea, nos sentimos súper, bueno, aquí nosotras dos encantadas de haberte escuchado, ha sido un placer. Gracias. Tengo aquí a un adolescente que está alucinando totalmente contigo, o sea, ya te ha leído y te escucha y le encanta. Ah, muy bien, muchas gracias. Y segundo, decirte que, bueno, que cuando estábamos hablando de lo político, que yo siempre estoy dando como muchas vueltas, ¿no? Que es cierto que ahora estamos en todo sexual, evidentemente es lo que está moviendo a las mujeres porque sí que lo ven como algo común o como que lo sienten y eso es lo que nos está... Pero que yo no entiendo por qué en lo político no se hace más hincapié en que sin la sostenibilidad, sin los cuidados, o sea, el mundo existe gracias a los cuidados, a los cuidados de la tierra, de las personas. O sea, si no estaría todo eso, no estaríamos. Y en cambio se da mucha más importancia en tener unas buenas centrales nucleares, vender armas, cargarse el mundo, ¿no? Y que no entiendo por qué, que ya sé que tiene que ver con lo económico, con lo que estábamos hablando, ¿no? Pero que no entiendo por qué no se está dando como más poder a eso, ¿no? O sea, haciendo, ¿cómo lo explico? Mejor discurso, más fuerte, más potente, no sé. Y que por qué luego encima, aparte de ser cuidadoras, es lo menos valorado que hay en el mercado. O sea, incluso discriminado, ¿no? Al igual que el ecologismo, claro. Sí, sí. No sé si he hecho bien la pregunta, porque me pone muy nerviosa hablar con alguien como usted. Pero es un poco lo mismo que decía Yone, ¿no? Hablar de los cuidados y de la crisis de los cuidados. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo, claro, no es un discurso hegemónico, en primer lugar, porque vivimos en el sistema que vivimos, económico-político, como tú misma has dicho, y el feminismo, querámoslo o no, aunque es un movimiento de masas que sale a la calle masivamente, pero tampoco es un movimiento hegemónico, ni muchísimo menos. Yo recuerdo que oía hace poco a Mariluz Esteban que decía que bueno, hay un feminismo organizado, de élite, pero luego hay una amalgama de feminismo que es el que sale a la calle que no se sabe por dónde va, que va como por libre, ¿no? Pero en cuanto a los cuidados, yo creo que aunque sea en los márgenes y siempre de manera minoritaria, hay un discurso feminista importante ahora mismo, al que yo les he referido antes, que es el feminismo de la economía feminista, los planteamientos que están haciendo las economistas feministas, que son muy importantes en este sentido, del cambio de modelo, de la necesidad del cambio de modelo, que ya no es una propuesta arbitraria, es necesaria. Y en cuanto a lo que dices tú del planeta, de la sostenibilidad, etcétera, yo creo que también son muy importantes los planteamientos que se están haciendo desde el ecofeminismo, ¿no? Y fundamentalmente los planteamientos del ecofeminismo, por ejemplo, que hace la filósofa Alicia Pulido. Pero yo creo que es obvio que estamos en una crisis del cuidado, que es obvio que el cuidado hay que replantearlo, que es obvio que hay que revalorizarlo. Yo creo que simplemente es una necesidad, no es algo que nos podamos ya plantear como una propuesta voluntarista, es que es necesario. Ahora, que claro, estos discursos
no son los discursos que están en el centro del sistema en el que vivimos. Eso también lo tenemos que tener claro. Si alguien quiere intervenir, porque la pregunta sería ya... Hay un pregunta. Eso, has planteado que muchas mujeres jóvenes han llegado a la cuestión de la diferencia de clase Sí. a través del feminismo, pero venimos oyendo, como por lo menos a nivel de Euskal Herria lo estamos viendo, como muchos jóvenes están recuperando como el marxismo de una forma muy potente para explicar la primera opresión, ¿no? La de clase. La de clase como la primera. Y bueno, no sé si tenías a este respecto algún... Yo lo que he observado, lo he observado fundamentalmente en alumnas, gente joven, que se inicia en el feminismo y a través del feminismo llega al anticapitalismo. Y esa es la vía que muchas veces les lleva al marxismo, también, a recuperar el discurso marxista. No diría yo que sea mayoritario tampoco, pero es la percepción que yo tengo del entorno académico en el que me muevo con alumnas y alumnos jóvenes, ¿no? Que llegan ahí, pero llegan por otra vía. Yo tengo la percepción, efectivamente, de que muchas mujeres jóvenes rechazan el sistema capitalista y el sistema neoliberal porque se dan cuenta de que es un sistema que las mercantiliza. Y a partir de ahí llegan, o sea, es al revés justo de lo que pasaba, por ejemplo, con Firestone, que es la feminista radical de los años 70, ¿no? Que Firestone llega a la lucha de sexos a partir de la lucha de clases. Es decir, ella parte del marxismo y lo aplica a la lucha de los sexos. Yo diría, y dice que la contradicción principal no es la lucha de clases, sino la lucha de sexos. Yo diría que ahora se está dando el proceso, pero al revés que Firestone. Es decir, se está llegando a la idea otra vez de la clase a partir de esa crítica radical del modelo capitalista en el que vivimos, en el que algunas, no digo todas, pero muchas mujeres y muchos jóvenes están llegando desde la crítica feminista. Pero es una percepción, tampoco la tengo ni cuantificada ni estudiada. Espada, oso puntual y gara, llegamos muy puntuales. Gracias por vuestras intervenciones también y sobre todo muchísimas gracias, Luisa, por dejarnos ya absolutamente además encauzada la siguiente parte de la jornada, que en esa redonda vamos a seguir profundizando en cómo articular esta última pregunta que quedaba en el aire, pero qué hacemos para llegar hacia esas alianzas. Volvemos después de café, será a las 12 menos 4 y os pido por favor si que empecemos muy puntualmente porque vamos a tener que terminar a la 1:25, perdón, 11:45. 11:45 comenzamos con la mesa redonda. Vamos a terminarla a las 13:25, según me han dicho, por lo que sí que os pido que empecemos muy pronto. Y ahora sí un aplauso por favor para Luisa.